aquí estamos, Señor, adorándote, Señor. Sabiendo, Señor, de que tú estás obrando en nuestra vida, Señor. Y aunque nosotros no lo veamos, Señor, tú sigues, Señor, obrando, Señor, abriendo camino, Padre. Te alabamos, Señor. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú.
estás haciendo una obra en nuestra vida. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Santo eres tú. Oh. Bueno, vamos a empezar. Quiero, antes de comenzar con el tema, que hoy vamos a hablar acerca de los vínculos, ligaduras y ataduras y la diferencia que hay entre estos. Pero quiero contarles acerca de la visión. ¿Por qué se dan estas escuelas de liberación? Esta es la número 19. Interrumpimos únicamente para la pandemia, pero desde que el Señor nos envió a hacer estas escuelas, pues Él ha sido fiel y hemos sido nosotros también perseverantes, ¿verdad?, en desarrollarlas. Quiero contarles que la visión de estas escuelas la tuvo nuestro amado apóstol Norman Parish, que ya no está entre nosotros, pero dejó sembrada la semilla. La inquietud que Dios puso en el corazón de este varón era la de preparar personas para que estuvieran capacitadas, no solamente para guerrear, sino para liberar a los que están cautivos. Y cuando estábamos nosotros casi empezando el ministerio, el Señor le puso al apóstol Norman que fuéramos nosotros los encargados de seguir con esta visión. Y desde el 2005, pues aquí nos tiene el Señor año con año, y muchos de ustedes pues han estado con nosotros y vamos siendo preparados, todos vamos aprendiendo unos con otros, ¿verdad? Todos aprendemos de los siervos y por eso es que se llama escuela. Aquí usted bórrese su asignación, si usted es apóstol, si usted es profeta, si usted es maestro, pastor, para convertirse en un discípulo, en alguien que vino a aprender. Porque siempre estamos aprendiendo y aprendemos todos de todos, ¿verdad? Pues la visión precisamente es esta. Hay mucho desconocimiento en la rama de la guerra espiritual y la liberación. Algunas personas tienen pánico de entrar a este campo porque le temen al vengativo, pero tenemos que tener la convicción de que por encima de esa esfera de tinieblas está nuestro Dios vencedor, que nos capacita para vencer. Amén. Y ha habido también la corriente de la mala enseñanza, en donde se cree que a gritos y a patadas y a puñetazos hay que tratar al enemigo, pero cuando usted tiene autoridad no necesita todo esto, ¿verdad? Entonces, para mantener el balance y estar equipados, pues el Señor puso la visión de esta escuela. Entonces, el tema de este año, que es acerca de destruir vínculos de muerte, estábamos orando por el tema y vino así. En una madrugada el Señor me despertó con la palabra vínculos de muerte. Yo dije, ese es el tema de la escuela. Así que, mis amados, esto fue algo que viene del cielo, algo que no salió de una idea humana, algo que Dios inspiró con un propósito. Y yo sé que muchas personas, tal y como el Señor me lo mostró, me decía, hay muchas personas que están vinculadas sin saberlo con la muerte. Porque a través del pecado nosotros nos vamos vinculando sin saberlo, y cuando nos vinculamos con las tinieblas nos comprometemos con el reino de las tinieblas y le concedemos un derecho al enemigo para atacar nuestra vida, nuestra familia, los seres que amamos, ¿verdad? Entonces, quiero que vayamos a la Escritura y veamos lo que nos dice la palabra en Isaías. ¿Dónde cambio aquí? Es que esta es otra compu. Ok. Isaías, regresemos porque... Isaías capítulo 58, versículos 5 y 6. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad,
soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Yo quiero que analicemos este pasaje porque aquí podemos ver claramente que las actitudes religiosas no impresionan al Señor y que su voluntad siempre ha sido la libertad para las personas. ¿Y la libertad de qué? Pues de todo aquello que nos puede esclavizar. Entonces, como les decía, el tema central de esta escuela pues se refiere a todos aquellos vínculos peligrosos que nos pueden llevar a una muerte espiritual y aún a la muerte física. Entonces, cuando hablamos de vínculos de muerte, nos referimos a esos vínculos peligrosos que se pueden establecer por varias razones. Una de ellas son los lazos familiares. A veces existen lazos familiares de manipulación y control que se vuelven ataduras y nos llevan a una vida de pecado, y vamos a ver por qué. Podemos estar vinculados con prácticas erróneas, alianzas, amistades tóxicas, relaciones sentimentales ilícitas o malos hábitos. ¿Y qué es lo que hace todo esto? Pues nos pueden apartar de los caminos del Señor, de su propósito, pueden contaminar nuestra vida espiritual y causar daños profundos no solo a nuestra persona, sino a nuestra familia. Entonces la Biblia nos advierte en Amós 3:3 que dos no pueden caminar juntos si no están de acuerdo. Y aquí entendemos que cuando nosotros aceptamos vinculaciones, relaciones ocultas con personas, participación en sectas secretas, cualquier tipo de prácticas o cosas contrarias a la palabra de Dios, pues obviamente estamos entrando en un acuerdo con el enemigo y establecemos un vínculo con las tinieblas. Y hay mucha gente hoy, aún en el pueblo cristiano, que está vinculada y no lo sabe, no se ha dado cuenta, porque no tiene conocimiento de lo ancestral, de los vínculos que se hicieron en el pasado y que ahora están afectando nuestras vidas. Vamos a leer ese pasaje que les estaba mencionando. Y dice así: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y quiero que note esto, dice: ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Y aquí podemos ver claramente que el enemigo da pasos certeros, y es lo que nos está advirtiendo la palabra. Aquí en Guatemala tenemos un dicho que dice que no da puntada sin hilván. O sea, el enemigo no levanta su lazo hasta haber atrapado a alguien. Él sabe lo que está haciendo. Sabe hacia dónde dirigir sus acciones. Y muchas veces nosotros ignoramos ese tipo de acciones que se están dando en la esfera espiritual que no vemos. Y solamente dependemos de lo que el Espíritu Santo nos pueda dirigir. Nosotros no podemos ver esa esfera, pero es real. La esfera espiritual es real y controla, para bien o para mal, la esfera natural. Influye. Nosotros recibimos influencia de la esfera espiritual. Entonces, una de las estrategias más efectivas que puede tener el enemigo es la de crear vínculos. Vínculos peligrosos, voluntarios, que le permitan a él mantenernos esclavizados. Ese es su trabajo. Él trabaja arduamente para que tú y yo tengamos algún tipo de vínculo con las tinieblas y poder decir: tengo derecho sobre esta vida. Ahora, ¿qué es un vínculo? Pues un vínculo, que proviene del latín vinculum, es una unión, es una relación, es una atadura de una persona o cosa con otra. Por lo tanto, dos personas u objetos vinculados, ¿cómo están? Unidos, encadenados, puede ser emparentados o atados.
Puede ser de forma física o espiritual. En pocas palabras, un vínculo es un lazo invisible. Hay vínculos irrompibles como los vínculos familiares. Usted quisiera a veces romperlos. No quiero que hubiera sido mi pariente, porque es tóxico, porque es definitivamente dañino. Pero son vínculos irrompibles. Pero la idea de vínculo se utiliza para nombrar a esa especie de hilo invisible que existe en una relación cercana entre dos personas. Por ejemplo, se habla de vínculo entre padres e hijos, obviamente como algo indestructible, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de las peleas o discusiones, ese vínculo va a seguir para toda la vida. Y un lazo de sangre inevitable, ¿verdad? De igual manera están los vínculos, por ejemplo, afectivos, entre amistades, entre hermanos de la fe, entre los negocios, hay vínculos de trabajo, etcétera. Pero lo que vamos a tratar en esta escuela es acerca de esos vínculos que nosotros establecemos, que son peligrosos con las tinieblas y que pueden terminar, fíjese bien, en ligaduras y posteriormente en ataduras que nos comprometen con las tinieblas, y ahí es donde nosotros nos vinculamos con la muerte y son los vínculos que el Señor quiere romper. ¿Quiénes están de acuerdo con esto? Entonces, un vínculo peligroso está asociado con un apego a personas. Hay gente que está apegada a ciertas personas, a pecados, a malos hábitos que a veces son heredados o adquiridos, ¿verdad? Eso es un vínculo. Ahora, ¿qué es una ligadura? Una ligadura, la palabra ligadura se refiere en general a la acción y efecto de ligar, sujetar o unir a dos personas o más, ¿verdad? Mediante una venda, un hilo, cadena, lazo, nudo, todo lo que en términos de liberación nosotros conocemos como algo que nos ata, ¿verdad? Es un término amplio y denota una unión fuerte, está ligado, ¿verdad? Un nudo. Puede referirse también a dos personas que quedan ligadas en su alma con una ligadura amistosa, un amor fraterno entrañable como el que se tenían David y Jonatán, que dice que sus almas estaban como ligadas, ¿verdad? Pero también hay ligaduras con el pecado y son unos lazos invisibles más fuertes que nosotros, nos arrastran, nos seducen, nos inducen a pecar. Y veamos lo que nos dice el apóstol Santiago, porque aquí esto tiene que ver con acciones de las tinieblas promovidas en ese reino espiritual para que tú y yo caigamos en la trampa. Y esa es la tentación. Pero vamos a ver este pasaje, cómo nos lo dice. Dice, que nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, eso nos queda claro, ¿verdad? Al contrario, dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Y aquí entra en juego la iniquidad, esa tendencia al mal que traemos por herencia de muchas generaciones y que en Cristo empieza a ser limpiada. Y empezamos a poder cambiar y ser transformados a medida que eso va siendo quitado, ¿verdad? Luego dice, cuando el deseo ha concebido, ¿qué concibió? El deseo. ¿En dónde estaba el deseo? Aquí. Dice, cuando el deseo ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez que ha alcanzado su pleno desarrollo, da a luz la muerte. Por eso es que nosotros, el Señor últimamente, y tenemos varios años que el Señor ha estado demandando la santidad de su pueblo para protección. Porque la santidad nos acerca al Señor y nos protege, le va quitando asideros al enemigo. Y no es que logremos
una santidad completa, pero es que la anhelemos, es que procuremos, es que trabajemos para lograr alcanzar el nivel de santidad que el Señor demanda. Y mucha gente se escuda en que, pero Dios sabe cómo soy. Por supuesto que sabe cómo eres, pero no te quiere dejar como eres. Te quiere transformar. Quiere hacer de ti alguien, un hijo que se manifieste de manera gloriosa cuando se manifieste los hijos de Dios. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que la creación, dice que la tierra que gime a una. ¿Por qué? Esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Quiénes quieren participar en esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios? Pues para eso es que Dios está preparando un pueblo que tenga las herramientas para ser limpiado y para poder alcanzar los niveles de santidad que Dios quiere. Porque si no pasamos los procesos de sanidad, los procesos de liberación, es imposible que nosotros podamos alcanzar la santidad. ¿Por qué? Porque la iniquidad, el pecado que está en nosotros nos va a arrastrar. Y vamos a estar lucha que lucha cuando el Señor ya nos dio la herramienta principal. El Señor Jesucristo ya pagó para que podamos ser libres. ¿Verdad? Claramente dice la Escritura, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Y entre las obras del diablo está la tentación y provocarnos para poder vincularnos con él, poder poner ligaduras y luego ataduras. Entonces, ¿de qué nos habla aquí el apóstol Santiago? De ese proceso de destrucción que inicia ¿cómo? Con los malos hábitos. Lo que traemos por costumbre hacer y que llegamos a creer que es normal, pero que es contrario a la palabra de Dios. Entonces vemos que todo esto, ¿a qué nos llega? A ser víctimas ¿de qué? De maldiciones. Hay pecados que nos llevan a la maldición, a los yugos de opresión, a cadenas, a cárceles, a prisiones en regiones de cautividad y aún a terminar con la muerte física, ¿verdad? Entonces los malos hábitos, ¿qué son? Son vínculos con actitudes, pecados o prácticas que nos van a llevar a estar ligados o atados, ¿verdad? Vamos a ver la diferencia entre ligadura y atadura. Es importante conocer esto cuando estamos ministrando. La ligadura puede iniciar como una relación estrecha que se convierte en una dependencia emocional. Y la atadura es el resultado final, es la inmovilización. O sea, tú te ligas a alguien, pero se convierte en una dependencia. ¿Ha oído ese término de codependencia? Gente que no vive sin la otra persona. Pues eso ya es una relación enfermiza, ¿verdad? Y la atadura es ese resultado final, es la inmovilización o el amarre. De eso nos van a hablar hoy en la tarde, de los amarres espirituales que se dan en la esfera espiritual y que nos paralizan, ¿verdad? Entonces, ese amarre es el resultado o el producto de ligaduras no resueltas. Por eso es que nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo, porque Él nos va a hacer ver a qué estamos ligados emocional o espiritualmente, ¿verdad? Y cómo nosotros necesitamos vincularnos con Él para que el enemigo vaya perdiendo derechos sobre nuestra vida. Miren lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 52 y verso 2. Y este es un mandato. Dice, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Es un mandato al pueblo del Señor. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Y esa es una respuesta para todos aquellos que creen que los hijos de Dios no pueden ser atados, no pueden ser ligados, no pueden ser maldecidos. Y tristemente es una enseñanza que se ha generalizado.
Y yo me pregunto, cuando tú te inscribes en la universidad, vamos a poner el caso de la carrera de ingeniería. En el momento que te inscribes, ¿ya eres ingeniero o tienes que pasar un proceso para alcanzarlo? Obviamente tienes que pasar un proceso. Pues exactamente hay personas que creen, tienen la convicción de que en el momento que reciben a Cristo ya fueron libres de todo. Y mis amados, en el momento que tú te entregas al Señor por medio de Jesucristo, comienzas a adquirir el derecho para ir siendo libre. Mucha gente dice, es que ya las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, pero quiero decirte que hay versiones que dicen, las cosas viejas van pasando y todas van siendo hechas nuevas. Y en ese proceso de preparación y de restauración estamos todos. Y yo sé que si tú viniste es porque anhelas en tu corazón no solamente aprender, sino recibir. Amén. Entonces, algunos de nosotros y algunos buenos cristianos no se dan cuenta de que las ligaduras pueden provenir de algunos recuerdos del pasado. ¿Sabe que el enemigo trabaja con el pasado? ¿Y cómo se dan estas ligaduras? Pues a veces hay música, hay canciones que nos recuerdan ciertos sucesos que el enemigo quiere que tú sientas nostalgia. Ay, cuando yo parrandeaba, aquella novia que tuve, aquel novio que tal vez me hubiera ido mejor con él que con este que tengo ahora. ¿Verdad? Así comienza el enemigo a seducirte, a recordarte las fiestas, las relaciones sentimentales, las fotos. Ay, tan guapo que era, pero ahora está tan feo. ¿Verdad? Pero fíjense que esos recuerdos nos pueden llegar a tener ataduras que nos arrastren ¿a qué? A comenzar a contemplar, a consentir un pensamiento pecaminoso. Y el Señor Jesucristo fue claro con respecto al adulterio, porque aquellos solo pensaban que era el hecho consumado, pero les dice no, porque Él sabía dónde empieza el pecado comienza aquí, aquí se empieza a gestar, aquí es donde el tentador comienza a vincularte por medio de recuerdos, de fotos, de música, y entonces empieza a gestarse, y el Señor dijo, no, con solo que tú veas y codicies en tu corazón, estás adulterando. Y miren, hay algo que en lo que uno a veces no piensa, y es en la voz del corazón. Y el Señor Jesús les hacía ver a sus discípulos que Él estaba entendiendo lo que estaban pensando, porque esa voz tuya, esa voz interna que nadie escucha, es la que está llegando al cielo. Es la que Dios está escuchando y que a veces es provocada por fuerzas espirituales externas que te hacen pensar lo que no debes. Si usted lee la escritura, Luzbel no habló, pensó lo que pensó su corazón. Esa voz es la que Dios escuchó, ¿verdad? Porque no dice en la escritura que Él haya dicho, sino cuanto dijiste en tu corazón. Y ahí comienzan los vínculos que nos pueden llevar a comprometer con las tinieblas, ¿verdad? Por eso el Señor quiere limpiar nuestros pensamientos, porque ahí se comienza a gestar el pecado. También puede estar ligada a malas costumbres o pecados familiares sin saberlo. Por ejemplo, una persona vive violencia en el hogar. La ha vivido desde pequeño y aunque la sufre y no le gusta, con el tiempo llega a ser violento. ¿Qué pasó? Adoptó un estilo de vida incorrecto, totalmente contrario a la palabra, pero para él es familiar. Y aquí hay un vínculo familiar con el pecado de violencia, al cual está ligado uno o los dos padres, ¿verdad? Se acostumbraron tanto a ser violentos
que la violencia está ligada a él o a ellos. Y hay gente que ha vivido en tanto conflicto que a donde llega busca el conflicto. Y por eso es que conocemos, yo no sé si ustedes, pero uno que otro conflictivo está vinculado al conflicto. Entonces estamos entendiendo lo que el Señor quiere romper. Él quiere ir a la raíz, porque desde la raíz comienza el problema. Entonces el espíritu de violencia se ha entronizado en muchas familias. Eso por decir un ejemplo. Pero hay fornicación, gente que solamente conviven en concubinato y lo ven normal. Y si usted oye hablar a los jóvenes hoy en día, ellos no hablan, la mayoría del matrimonio. Ellos quieren la unión de hecho primero, es que para ver si funciona, ¿verdad? Y están perdiéndose la honra, porque dice que es honroso el matrimonio. ¿En quién? ¿En algunos? Dice en todos. Pero ¿dónde comienza? Aquí. Y se va transmitiendo y eso nos va vinculando con actitudes. El espíritu nuestro está vinculado muchas veces con la estructura de la muerte. El espíritu de violencia, sin ir tan lejos, siguiendo con este ejemplo, está vinculado con la muerte. ¿Cuántas personas, y lo acabamos de estar viendo en las noticias, esposa mata al marido a machetazos en no sé qué pueblo, no fue en Colomba creo yo, pero fue por ahí, en Shela, no sé, pero eso fue esta semana. Y una mujercita de este tamañito, flaquita que ni parecía, viviendo en la violencia, están vinculados con la muerte. En cualquier momento se enceguecen. Yo les he contado el caso de una señora enceguecida que agarró a zapatazos a un hombre porque vio que era su marido que venía con otra, y cuando finalmente vio y el hombre le empezó a sacudir, no era. Se parecía, pero no era. Pero la ira enceguece. Y la violencia está ligada a la muerte. Aquí se han dado casos, yo no sé si en México, pero aquí por un estacionamiento se han matado. Porque están actuando violentamente y en cualquier momento llega la muerte. Entonces, vamos a ver qué nos puede vincular a malos hábitos que pueden producir ataduras que no hemos podido romper. En primer lugar, pues los deseos de la carne, ¿verdad? Las influencias externas y pensamientos que no están alineados con lo que Dios establece. Entonces, ¿en qué va a resultar esto? En conductas destructivas que nos alejan del propósito de Dios. Bueno, las malas compañías pueden ser factores clave. Mire cómo dice 1 Corintios 15:33. No erréis, no se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y miremos Proverbios 22, 24 y 25. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes, ¿qué? Lazo para tu alma. ¿Qué vas a pasar? Se arma una ligadura. Miren, la falta de autodisciplina, la pereza, la ira, que no se puede controlar, y ceder a las tentaciones personales pueden resultar en malos hábitos que nos van a vincular con las tinieblas. Veamos lo que nos dice Eclesiastés capítulo 7, verso 26. Y he hallado más amarga que la muerte. Mire qué terrible, eso nos habla a nosotras, hermanas. A la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. ¿Cuánta mujer ha atrapado hijos de Dios y lo tiene vinculado con las tinieblas? Y la palabra advierte acerca de eso antes de que suceda, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra cosa influye? Lo aprendido en el hogar.
Primera Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y aquí viene que cuando nosotros empezamos un proceso de administración, lo primero que necesitamos saber es cómo vivió en su núcleo familiar. Porque hay hogares disfuncionales que han afectado la vida de una persona y que lo vinculó al conflicto o que lo vinculó al espíritu de división que se da cuando han habido divorcios, cuando han habido abandonos. Hay que romper con ese espíritu de división como primera cosa, porque va a seguir funcionando si no le cortamos los vínculos en los cuales nosotros entramos por herencia, ¿verdad? Por malos hábitos, por lo que heredamos. Entonces, la imitación de las actitudes malas de otros. Por ejemplo, la presión de grupo por falta de identidad. De eso nos va a hablar la doctora Calle ampliamente cuando le toque a ella participar. Pero mire lo que dice tercera de Juan 1:11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Un ejemplo sencillo de vínculo peligroso es este. El tentador llega a ligar la mente de alguien al recuerdo de algo que le produjo placer, lo que hablábamos hace un momento, relaciones sentimentales, el consumo de licor. Fíjense que yo recuerdo una persona que me decía, ¿se recuerdan que hace muchos años, los jóvenes posiblemente ya no lo vieron, los anuncios de cigarrillo eran de los más bonitos y siempre nunca sacaron a un tuberculoso ni a alguien que se estuviera muriendo de cáncer de pulmón, pero sacaban a un hombre generalmente vaquero, ¿verdad? Guapo. Y me recuerdo que mi hermana que estaba dejando el cigarrillo me decía, te juro que siento el olor. No es que me lo imagine, es que llega a mi olfato el olor del cigarrillo. Y así hay muchas personas que les llega el olor del licor. Recuerdo una persona que fue jugadora que en la noche escuchaba el ruido del traganíquel y se levantaba con unos deseos de ir a jugar. Y ahí perdía todo. Y estaba esclavizada, ¿verdad? Entonces, el tentador va a traer recuerdos de algo pecaminoso que en algún momento te produjo placer. Y te va a invitar a disfrutar de esa ligadura que te costó dejar. ¿Y qué va a pasar acto seguido? Vas a justificar que no es tan malo. Hay una probadita, no pasa nada. Voy a probar, ¿verdad? Una canita al aire, no pasa nada. Y una canita al aire te puede costar la vida, ¿verdad? Entonces, el vínculo con el pasado, mi hermano, de pecado te va a ligar a recuerdos pecaminosos que te pueden llevar a consumar un pecado y a retroceder de lo que el Señor ya ha hecho en tu vida. Entonces, otro peligro fuerte es cualquier tipo de vínculo con el ocultismo que no se haya roto, hay que romperlo. En cualquiera de sus manifestaciones, mire, ya sea a título personal o de los ancestros, porque hay maldiciones que se traen. A mí me tocó romper maldiciones que trae la masonería, los pactos que se hacen. Y les he contado en otras ocasiones que también estaba sobre mi esposo y sobre mí una hechicería que le habían hecho a mis padres. Y fue 30 años después un profeta que Dios usó para hablarnos. Y a raíz de que eso se rompió, comenzamos a prosperar. Y no crean que tardamos mucho en que eso se rompiera. Cuando hay autoridad, la hechicería se rompe en el momento. Pero necesitamos entender, saber que el Señor nos revele
¿Qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que nos ha vinculado? Y la hechicería, cualquier tipo de ocultismo, mire las cartas del tarot. Bueno, todo esto, nosotros tenemos que salir de ahí, romper con todo lo que nos vincule con esto, ¿verdad? Porque nos puede llevar a maldiciones de las cuales necesitamos salir. Hay quienes tienen maldiciones cíclicas de accidentes, de divorcios, personas que por generación y generación y generación son madres solteras, solo hay deshonra. Y eso hay que romperlo, porque no es la voluntad de Dios. ¿Quiénes están de acuerdo que la voluntad de Dios es que vivamos una vida en abundancia? Amén. Vamos a volar aquí. Vamos a definir los vínculos peligrosos. Por ejemplo, ¿qué son? Son alianzas, pecados, prácticas, amistades, etcétera. La Biblia los describe como yugo desigual, donde la luz y la oscuridad, ¿qué quiere el enemigo? Que se unan. Pero la Biblia habla claramente, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial o la luz con las tinieblas? ¿Verdad? Y lo vamos a ver rápidamente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y aquí vamos a ver las relaciones a escondidas. ¿Por qué se esconde una relación? ¿Por qué creen ustedes que existen esas relaciones ocultas, esas que no se atreven a decir que están vinculados? Porque saben que no es lo correcto, porque hay algo ahí que no proviene de Dios. El apego a lo mundano. Miren, el amor excesivo por lo que el mundo ofrece crea un corazón dividido. Y tristemente, la iglesia no ha invadido el mundo se está metiendo en la iglesia. Entonces, ¿qué sucede cuando no salimos del mundo? Que es imposible servir al Señor con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, llamarlo, porque no se puede servir a dos amos, ¿verdad? O servimos a uno y aborrecemos al otro, o viceversa, ¿verdad? El apego enfermizo a la tecnología. Hoy en día hay personas que se enferman, sobre todo entre los jóvenes, adolescentes, preadolescentes, se enferman si no tienen el teléfono a la par. Están vinculados, pero atados a la tecnología, ¿verdad? Y aunque es útil, en algunos casos ha causado adicciones peligrosas. Mi hija es maestra de adolescentes y me cuenta que de verdad tuvo un alumno que entró en pánico porque no tenía su teléfono, o su computadora, no me acuerdo. Su teléfono, ¿verdad? Obviamente las relaciones tóxicas, ilícitas, personas que no temen a Dios y que carecen de dominio propio, que van a ejercer influencia negativa en el comportamiento del que es débil, ¿verdad? Y se consideran relaciones ilícitas, por ejemplo, los vínculos sentimentales que se puedan dar entre un soltero y un casado. Relaciones tóxicas, aquellas que ejercen control y dominio sobre una persona. Toda relación sexual fuera del matrimonio es una relación ilícita. Y también apegarse a una religión más que a Dios, ¿verdad? Eso también es la levadura de los fariseos, de la cual nos va a hablar ampliamente también el pastor Jaime Aljure. Bueno, vamos a ver las consecuencias de los vínculos peligrosos. Obviamente, un alejamiento de Dios, pérdida de propósito, nos van a desviar del propósito divino. Una contaminación espiritual que trae ¿qué? Malos pensamientos, envidia, rebeldía, etcétera. Y obviamente una cosecha destructiva, porque Dios no puede ser burlado y uno va a cosechar lo que sembró.
Santiago 4:4, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Segunda Timoteo 3:1-5, advierte sobre los últimos días. Y mire cómo dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué dice? Evita. ¿Y por qué dirá que hay que evitarlos? Porque se contamina, se contagia, se pega, ¿verdad? Tenemos un ejemplo, triste ejemplo, el ejemplo de Salomón. Sus vínculos amorosos con mujeres que no temían a Dios, ¿qué hicieron? Desviaron, dice, su corazón. ¿Y hacia dónde lo desviaron? Hacia la idolatría. Mire, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. ¿Cómo tenía tiempo para todas? No lo sé. Y sus mujeres desviaron su corazón. Fíjense que hay vínculos, como por ejemplo en el caso de David, el vínculo de odio que estableció Saúl contra él desató en esa oportunidad demonios que lo perseguían y lo atormentaban. Y vamos a ver algunos pasajes en los que David hace ver lo que él sentía no, esto aquí no está bien. Mire cómo dice 2 Samuel 22:6. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Salmos 18:4. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Qué percepción espiritual de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Cuando alguien nos odia y comienza a lanzar palabras de odio, se desatan fuerzas espirituales que nos afectan. ¿Quiénes lo creen? Y para ir terminando, mis amados, existen los vínculos de odio. ¿Sabe que hay gente que antes se odiaba, pero odian a una persona y se vinculan? Como le pasó a Herodes y a Pilato. Pilato como gobernador romano y Herodes como tetrarca de Galilea tenían rivalidades, tenían jurisdicciones y tensiones constantes. Pero ¿qué pasó? Cuando los dos se enfocaron en quererse deshacer de Jesús, se vincularon. Y eso sucede también en nuestro tiempo. Miren, ese vínculo de amistad se formó específicamente para manejar el juicio y condena de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué era lo que ellos estaban buscando? Pues obviamente aquí había un compromiso político común en ese momento. En resumen, pasaron de la enemistad a un vínculo, a una alianza política funcional basada en ¿qué? En una conveniencia mutua. Hay personas que se vinculan con otra cuando saben que tuvieron conflicto con su enemigo. Ah, entonces ese es mi amigo, ¿verdad? O personas que quieren que nosotros adoptemos a los enemigos solo porque ellos son nuestros amigos, ¿verdad? Y quieren que se establezca ese vínculo de que me cae mal porque le hizo daño a mi amiga, ¿verdad? Cuando el Señor nos está mandando lo contrario. Vuelvo a la cita, al mandato de Isaías 52:2. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Es importante, mis amados hermanos, que tengamos la actitud no solo de aprender, sino de recibir. Amén.
Dios tiene preparado algo sumamente especial. Está trayendo gente de lejos, gente que dejó sus casas, sus congregaciones para honrarnos con su presencia. Gracias, Apóstol Zuno, que ya está entre nosotros. Dios lo bendiga. Gracias por aceptar la invitación, para que nosotros seamos bendecidos. Así que vamos a orar y usted pídale al Señor que su corazón esté receptivo, que usted pueda tener un corazón flexible, que reciba todo lo que el Señor ya preparó para nuestra bendición. Amén. Voy a pedirles que se pongan de pie, cierren sus ojos y vamos a orar y cada quien hable con el Señor. Hágale ver al Señor su necesidad. Suelte todo orgullo, arrogancia, prejuicio del que tiene a la par, que pueda estar pensando que qué va a recibir usted. Y hable con el Padre. Padre, sabemos que tienes algo especial este día para cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que abras mi mente, que abras mi corazón, que prepares esta tierra, Señor, para que yo pueda recibir lo que tú ya preparaste. Yo sé, Señor, que en tu agenda divina ya estaban estos días, Señor, escrito todo aquello que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Que venga tu reino, Señor, y que sea hecha tu voluntad aquí en la tierra, en este lugar, como es hecha en el cielo, Señor. Prepáranos, que podamos tener la suficiente humildad para recibir, Señor, para recibir todo lo que tú agendaste y todo lo que ya diste a tus siervos, Padre, para compartir con nosotros. Dele gracias al Señor porque lo trajo. Gracias porque Él cumplirá su propósito en nosotros. Diga gracias, Señor, porque tú cumplirás tu propósito en mí. Gracias, Señor. Te alabamos, Rey. Te bendecimos. Danos un corazón enseñable, receptivo. Gracias, Señor. Espíritu Santo, muévete con libertad en esta casa. Aquí tú eres Señor. Sabemos, Señor, que has enviado ángeles a guardar a todos y cada uno de los que dispusieron en su corazón llegar a esta escuela. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Gracias, Padre. Gracias por lo que preparaste. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer en este tiempo que reservamos, que apartamos para recibir de ti, mi Dios. Amén, amén y amén.